de cuenta y de todas las instancias que tienen que ver con el orden de lucha contra la corrupción en el gobierno, y no le hicieron caso a ninguno, entre lo cual estaba crear la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas como eje central para poder establecer el centro de operación o el cerebro maestro de donde cual se puede hacer toda la oferencia en el sistema de demanda de bienes y servicios que la administración pública necesita para luego aprobarlo vía Contraloría, Tesorería y finalmente presupuesto para erogar los costos o el pago de lo que se ha contratado de acuerdo a la calidad, a la cantidad y a los parámetros. Partiendo de un mínimo razonamiento como eso, es que nosotros entendemos y es que hemos estado haciendo investigación suficiente de cómo la corrupción está evitando la viabilidad de la democracia, de la estabilidad y la paz en la República Dominicana. Fíjate cómo la corrupción llegó al punto de la caricatura hoy. Hoy la corrupción llegó al punto de que si me interesa a Juan Pérez en tal comunidad, hay que ir o mandar cuánto vale, cuánto quiere o cuál es su problema para con los fondos de la administración pública comprar la conciencia de ese ciudadano para que ellos representen un aporte político a un proyecto determinado, en este caso la reelección del presidente Fernández. Y si nosotros permitimos que eso siga vulnerando, permeando el sistema de partido político, no tiene sentido la democracia y ella va a colapsar y penosamente va a colapsar en manos de un hombre que postuló mucho el tema de la corrupción, el tema de la institucionalidad, el tema de la modernidad y el tema de la transición de la sociedad dominicana de una época de caudillos mesiánicos a una época plural y democrática. Y ahora intentamos regresar de ese proceso de consolidación, de una etapa de superación, al regreso del totalitarismo y del autoritarismo, que es lo que quiere imperar en este gobierno del presidente Fernández. Pero, doctor Santana, lo que pasa es que ese discurso en la oposición siempre luce bien, lo hemos oído otras veces. Ya en otras campañas se nos ha dicho también que hay 30.000, 40.000 millones de pesos que se pierden por la corrupción. Otros han prometido cortarse la mano y todavía no hay ningún político mocho en el país. La verdad es que el problema es que cuando se llega a la presidencia de la República se tropiezan con unas necesidades de la gente que, según lo que han dicho algunos presidentes, son insoslayables. Y entonces hay que empezar a repartir y hacerse de la vista gorda por el clientelismo político. Es decir, ¿ustedes creen que podrían superar eso? ¿Se puede superar eso en el país? Se puede superar esas limitaciones y esa corrupción y ese tráfico de influencia y de clientelismo. Se tiene y tenemos que hacerlo, porque no hay viabilidad de la estabilidad nacional en un sistema democrático que opere sustentado en la clientela y en la corrupción. Por eso hablo de la caricatura ya a la que ha llegado la cuestión esta de la corrupción y se ha convertido ya en un soborno constante. Lo que hay que establecer un conjunto de legislaciones que permita crear un eje en la que, como la corrupción en términos real siempre será vulnerable cualquier ciudadano, es evidente que hay que tener una serie de legislaciones tendentes a que la corrupción no encuentre una cancha cómoda. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros, dentro de los campos de la investigación que estamos haciendo sobre este tema, yo le puedo señalar que nosotros propiciaríamos, dentro de la estructura que hay que establecer para desmantelar la corrupción, una ley de protección a personas que denuncien actos de corrupción. Aquí la gente tiene un pánico por una serie de variables para denunciar los actos de corrupción, porque a nadie le dan garantía para ello. Porque usted va a denunciar la corrupción en un departamento donde el que lo dirige tiene también una estructura de corrupción. Modificar la ley 82 para crear un sistema de declaración de ingresos pasivos y activos de parte de los que desempeñan funciones públicas de la administración pública, centralizadas, autónomas, descentralizadas, y los del Parlamento, que a veces se creen que eso no es administración pública.
Eso es uno de los 3 ejes del gobierno. Estableceríamos una modificación a la ley de acceso a la información que ya existe, pero hay que establecer un tipo de garantía que no permita, como ocurrió con el señor Uchilora, que está a la discreción de un funcionario, coger por un tribunal, la Suprema, para entregar una información que es el parámetro, el punto inicial del combate a la corrupción. Entonces, eso sería parte de un conjunto de legislaciones en las que estamos trabajando. Pero no diga que también va a invertir el faldo de la prueba, cosa que se ha prometido aquí muchísimas veces sobre el enriquecimiento ilícito. Sí, pero el presidente regresó a la tradicional apreciación del Código de Procedimiento Penal. Eso fue un discurso del presidente dentro de su elegancia de un candidato en la oposición y que posteriormente simplemente ha ido contra todo lo que él prometió. En ese sentido, no es un parámetro que se nos puede aplicar a nosotros, pero ¿Ustedes están todavía en la oposición? No, pero tenemos la voluntad y la decisión de que esto tiene que cambiar. A mí me gustaría, si es posible, poder seguir desarrollando este criterio. Bueno, al regreso vamos a darle unos minutos más para que concluya sobre el asunto de la corrupción, entonces. Ahora preguntas tú. El Grupo de Comunicaciones Corripio te da la oportunidad de dirigirte a los candidatos presidenciales y hacer las preguntas que quieras. Queremos agradecer a los que han enviado preguntas, volver a precisarles que traten de formular preguntas sobre las propuestas de los candidatos, no sobre temas y asuntos que se debaten en la chismografía política cada día. De todas maneras, también hay otros que han hecho preguntas tan generales que entonces inmediatamente se caen. Ha habido abundancia de preguntas sobre el asunto del desempleo y la pobreza. Agradecemos a Heidi Galicia, a Julio Andrés Hernández, a Mireya Altagracia Rodríguez y otros que enviaron sus preguntas para el día de hoy, pero que fueron superadas rápidamente por las exposiciones del candidato y entonces no íbamos a caer en la redundancia. Doctor Trajano quería insistir en unos minutos adicionales sobre el combate a la corrupción. Muchas gracias, don Juan. Dentro del conjunto de legislaciones que nosotros entendemos hay que establecer en el país, porque estamos hablando de una debilidad institucional en la que cualquier gobierno cae en la corrupción porque lo atrapan, aparte de algunos que van con la voluntad, con maquinarias estructuradas para acumular millones de dólares, millones de pesos del erario público. Entonces hay que crear un marco preventivo, porque aquí todo el mundo habla del marco preventivo, pero nadie dice cómo se va a hacer el marco preventivo para evitar que aún el que quiera actuar con prevaricación en la administración pública no tenga margen, y el que tenga tanta habilidad pues simplemente tenga un mecanismo